Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué lindo es nuevamente entrar a través de sus hogares por las pantallas de Doctor TV, por la red TVU. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. El día de hoy quiero mandarles un abrazo muy, pero muy grande, espero que todos se encuentren muy bien. El programa Doctor TV día a día se ha destacado pues en transmitir y emitir programas de salud, programas de prevención, y para el día de hoy tenemos un programa bien interesante que son las alteraciones gastrointestinales, las dispepsias, las úlceras gástricas. ¿Se ha dado cuenta usted allá en la casa? ¿Quién no ha sufrido de un dolor abdominal? Ay, mi estómago se me ha hinchado, siempre se me anda hinchando mi estómago. A veces nos andamos quejando así en el hogar. O en las noches se han dado cuenta, ay, me arde la garganta, mi garganta me arde, no sé, parece que tengo mal aliento. De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar también acerca de las úlceras gástricas. Ahí hablan, la gente dice, doctor, estoy tosiendo sangre, me ha venido, ya he ido al baño, las heces negras como petróleo me ha venido. El día de hoy vamos a hablar de todos esos temas que engloban las dispepsias. Estas dispepsias son unas alteraciones gastrointestinales, estas alteraciones que vienen todo desde nuestro estómago, de nuestro esófago. Esas molestias que vamos a sentir, ese dolor abdominal que vamos a sentir, ese ardor en la garganta, la pirosis le llaman en la medicina. El día de hoy vamos a estar hablando de esa patología gastrointestinal, dispepsias, alteraciones gastrointestinales, y también vamos a complementar acerca de la úlcera péptica, acerca de la úlcera gástrica.
Para este tema hemos invitado a alguien, pero muy destacada en el tema, en la parte de lo que es la medicina interna, que es la doctora Marisol Foronda. La doctora Marisol Foronda es médico internista. Ella ya con mucha experiencia en el área de todo lo que es las alteraciones gastrointestinales, nos va a hablar acerca de estas anomalías, de las dispepsias. Vamos a saludar a nuestra querida doctora Marisol Foronda, pero sin antes también saludar a la cabeza del programa Doctor TV, al doctor Larrea. Doctor Larrea, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor William Quispe. Estamos ya, la verdad, en esto que es el mes de enero con muchas sorpresas y, como decía el doctor, siempre llevándole temas de actualidad, temas que le interesan a usted, qué pasa con lo que son los ardores, vamos a decir así, en el estómago, y para eso está nuestro invitado. Muy buenas noches, doctor, y gracias por estar aquí el día de hoy. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación y por darnos un espacio para explicar a la población sobre este tema que ahora está, yo creo que abundando en los consultorios tras las fiestas que han pasado, ¿no? Es así, ¿quién no se ha comido un chanchito? ¿Quién no ha exagerado en las copas? ¿Quién no está en la fiesta de Cochabamba ayer donde estaban infringiendo la ley? La verdad es un tema muy importante y eso es algo que usted puede estar ya anotándose el teléfono, el 624-05321, para que vayan llevando ya sus preguntitas. Hoy día estaremos con este tema. Doctor Quispe. Doctor, el día de hoy vamos a hablar de este tema de las dispepsias, de las úlceras gástricas. Doctora Marisol Foronda, ¿qué es este tema de las dispepsias, estas alteraciones gástricas que vamos a tocar el día de hoy, ese tema? Bueno, empezando por lo que es, y es muy importante empezar por la definición de dispepsia, ya que en el medio se tiende a confundir la dispepsia con gastritis o con úlcera gástrica, que si bien puede ser una causa de la dispepsia, no es la única causa, y en realidad este síntoma es la puerta para que los médicos clínicos empecemos a sospechar otras enfermedades que pueden ir desde una alergia asociada a un cáncer gástrico, ¿no? ¿Qué es la dispepsia? Son síntomas de molestias abdominales que los pacientes suelen referir como distensión abdominal, náuseas, dolor inespecífico epigástrico, esta sensación de saciedad precoz, y se entiende como saciedad precoz a que la cantidad de alimento que solían ingerir ahora ingieren menor cantidad y ya les genera molestia, ¿no? Eso en palabras simples, eso es dispepsia. Para la parte clínica nosotros utilizamos como criterio diagnóstico de dispepsia pacientes que presenten molestias abdominales postprandiales y dolor epigástrico urente. Esos dos suman lo que es dispepsia. O sea, tiene mucho que ver con lo que es la gastritis. Sí, uno de los síntomas. La dispepsia en realidad se clasifica en lo que es orgánica e inorgánica. La dispepsia orgánica es la causada por gastritis, úlceras gástricas, cáncer gástrico, enfermedades biliopancreáticas, pueden presentarse con el síntoma de dispepsia. Pero la dispepsia también puede ser funcional, es decir, no orgánica, que cuando el clínico ya ha hecho todos los estudios competentes, no ha encontrado una causa que justifique los síntomas del paciente, esta ya es una dispepsia funcional. Muy bien, entonces ya sabemos, ya nos han explicado que una dispepsia es una alteración, dice la doctora, una distensión es cuando nuestro estómago se va a hinchar. Nos dice también que vamos a sentir otros síntomas, puede ser en la garganta. La doctora nos está hablando que puede ser de tipo funcional o de tipo orgánica. Doctora Marisol Foronda, en el caso de una dispepsia funcional, ¿cuál es la causa de esta dispepsia funcional? Es muy interesante, la fisiopatología se desconoce al momento de la dispepsia funcional, porque en realidad cuando se hacen estudios clínicos no se encuentra macroscópicamente una causa, pero sí hay estudios que demuestran que puede ser una alteración de la microbiota y algunos relacionan la presencia de Helicobacter pylori con la alteración de la microbiota como causa de dispepsia funcional. También puede ser en un paciente que ha sufrido gastroenteritis, y después de haber pasado este episodio, por alteración de la microbiota, se presenta la dispepsia. Esta microbiota, doctora, es las bacterias normales que nosotros tenemos en el estómago, ¿no, doctora? Exactamente, como la perbotela. La perbotela tiene que estar normalmente en nuestro organismo, ¿no? Pero si pasa una gastroenteritis o uso de antibióticos, entonces se altera. En algunos casos se ha visto que existe proliferación de estreptococo en pacientes que tienen dispepsia. Entonces, por eso se atribuye una de las teorías
que se está estudiando acerca de la dispepsia funcional es la proliferación de bacterias que no deberían estar ahí y la disminución de la microbiota que sí debería estar localizada ahí. ¿Cómo puede empezar esto? ¿Tiene tal vez un horario donde se inicia estos dolores, doctora? ¿O puede estar en todo el transcurso del día? Porque también tiene que haber una característica. Sí, estos síntomas de dispepsia pueden presentarse cuando el paciente ingiere alimentos, después de haber ingerido alimentos o incluso en periodos de ayuno prolongado. Por eso se asocian a la vía gastrointestinal, ¿no? Doctora, en este caso, por ejemplo, usted nos está hablando acerca de la ingesta de los alimentos. Por ejemplo, uno puede decir que es una dispepsia funcional, doctora. Yo como algo hoy día, se me ha hinchado la panza, se me ha hinchado el estómago. ¿Tengo dispepsia, doctora? ¿O tiene que pasar un cierto tiempo para decir que yo tengo dispepsia, doctora? Lo que mencionas ya es dispepsia. En realidad ya es un criterio diagnóstico, porque eso sería molestia abdominal postprandial. Definido médicamente es una molestia abdominal postprandial. El paciente que después de ingerir alimentos siente esa distensión, ese llenado, que si comía un plato de arroz y ahora con medio plato de arroz ya siente esa molestia inmediatamente, ya es un criterio diagnóstico de dispepsia. ¿Qué es lo que debemos hacer? A ver, ya tenemos algunos síntomas que ha dicho la doctora Foronda en esto que es la dispepsia. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta primera etapa? O sea, cuando ya estamos descubriendo esto, modificar la dieta, ¿qué es lo que nosotros le podemos aconsejar que pueda hacer nuestro paciente? Siempre se debe ir a consulta. ¿Por qué? Porque nuevamente la dispepsia es un síntoma que es la puerta diagnóstica a otras causas, ¿no? Si es funcional, claro que vamos a usar medicación y dieta, hábitos dietéticos, pero ¿qué pasa si es orgánica y nosotros no le damos la importancia que merece, ¿no? Entonces, si es una dispepsia, siempre ir al médico y el médico hará los estudios complementarios si así piensa que es adecuado, y así se podría diagnosticar úlceras gástricas, una gastritis aguda, gastritis crónica, una enfermedad biliopancreática como la gastritis alcalina, por ejemplo. ¿Por qué esto es importante? En pacientes mayores de 55 años se tiene que hacer una endoscopía digestiva alta, todo paciente que tenga dispepsia, siempre. Y más aún en menores y en mayores cuando tengan signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Una pérdida de peso inexplicada, la eliminación de sangre, ya sea mediante vómito o heces fecales, que exista un compromiso del estado general, esos son signos de alarma, o vómitos persistentes, son signos de alarma. Entonces, todo paciente con signos de alarma y síntomas de dispepsia tiene que hacerse una endoscopía digestiva alta. Por eso es que no solo vale hacer dieta o automedicarse, eso es muy importante. Tienen que acudir al médico para evaluar los estudios que se van a realizar. Bueno, estamos hablando acerca de las dispepsias con la doctora Marisol Foronda, esas alteraciones que vamos a tener en el sistema gastrointestinal. Habíamos hablado de una dispepsia que es de tipo funcional. La doctora nos menciona que puede ser porque hay algunas bacterias que nos pueden faltar en nuestro estómago, esas bacterias buenas ya no están. Esas nos menciona que puede ser una dispepsia de tipo funcional. Doctora Marisol Foronda, en el caso, por ejemplo, de una dispepsia de tipo orgánica, ¿cuáles pueden ser estas causas de dispepsia de tipo orgánica, doctora Marisol Foronda? Precisamente la gastritis aguda y crónica. Y son síntomas. En realidad los pacientes vienen ya asumiendo el diagnóstico, ¿no? Dicen, tengo gastritis. Son síntomas de dispepsia los que tienen. Entonces, sí, la gastritis puede presentarse con estos síntomas de dispepsia, solo que el diagnóstico es histológico. Para saber que estamos ante una gastritis, se tiene que hacer una biopsia y saber que es una gastritis. Las enfermedades biliopancreáticas que mencionaba que también se presentan con dispepsia, está la gastritis alcalina, que es una irritación de la mucosa gástrica que se presenta porque el ácido biliar pasa hacia el estómago, sobre todo en pacientes colecistectomizados, pacientes que ya les han operado de la vesícula. Tienen estos síntomas de dispepsia. El cáncer gástrico puede presentarse con síntomas de dispepsia, también puede ser uno de las causas. Ahora, la dispepsia puede asociarse a enfermedad por reflujo gastroesofágico, sí, pero no es un síntoma primario de este. O sea, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se diferencia de la dispepsia. ¿Por qué? La dispepsia es la distensión, la molestia posingesta, ¿no? El reflujo es esa sensación de ardor retroesternal. Entonces, ¿puede asociarse? Sí.
¿ya? También puede asociarse, pero no es parte de las causas primarias. Parte de las causas primarias están gastritis aguda y crónica, úlcera gástrica, gastritis alcalina. En estos los síntomas que va a tener el paciente, doctora Foronda, ¿cuál es el síntoma más importante de una gastritis, por ejemplo? O sea, para que el paciente cuando viene a la consulta, ¿por qué viene a la consulta? Y qué es lo que nos va a mencionar y qué es lo que nosotros vamos a poder también advertir en este paciente. Sí, por ejemplo, en la dispepsia tenemos dos criterios, ¿no? Hemos dicho la molestia epigástrica postprandial y el otro que es el dolor urente epigástrico. Los pacientes con gastritis suelen venir por ese síntoma, por el dolor urente epigástrico, que es una sensación de ardor que tienen en esta parte del abdomen. Se diferencia de la pirosis, que es el ardor retrosternal, hemos dicho, ¿no? Ellos tienen un dolor de tipo urente acá. Ese es un síntoma que se suele presentar en pacientes con gastritis. Doctora Marisol Foronda, en el caso, por ejemplo, de una gastritis, uno puede llegar a confundir con una colecistitis. ¿Yo cómo me puedo dar cuenta, doctora, ese dolor que tengo en el estómago, es gastritis o es colecistitis, doctora? ¿Cómo me doy cuenta, doctora, en la casa? El dolor de las piedras en la vesícula, ¿no? De lo que es la colelitiasis y de la inflamación de la vesícula, que es una colecistitis, es un dolor de tipo retorcijón. Ellos sienten como si les retorciera. Y el dolor se ubica acá, por debajo de la costilla derecha, en lo que nosotros llamamos como hipocondrio derecho. Es en este sitio que sienten el dolor de tipo retorcijón y se presenta con mayor frecuencia después de la ingesta de alimentos, sobre todo alimentos grasos, que nosotros le llamamos colecistoquinéticos. Eso es un dolor típico de una, ya sea colelitiasis o colecistitis. Ahora, el dolor de una gastritis es epigástrico, es en esta área, ¿no? En la parte central del abdomen. En la boca del estómago, ¿no, doctora? En la boca del estómago, y es urente, o sea, es como una quemazón que sienten en esta parte, no es retorcijón. ¿Qué pasa con las comidas en este caso de ese dolor que tiene el paciente como quemazón? El paciente puede decir, como y se me pasa, o tomo agua y se me pasa. ¿Puede hacer eso? ¿Eso a qué nos da orientación como médicos? Es un criterio diagnóstico el dolor desencadenado por el alimento, así como es un criterio diagnóstico el que ceda el dolor a la ingesta de alimentos, ¿no? Entonces es como que nos llama la atención y sospechamos, puede ser que este paciente tenga una gastritis. ¿Por qué? Porque cede el dolor a la ingesta de alimentos. ¿A qué se debe eso, doctora, que puede acceder? Porque el paciente todo el momento está buscando comida, ¿no es cierto? O sea, esa es otra de las características que tenemos en nuestro paciente que tiene gastritis, que todo el rato anda comiendo. O sea, parece, ¿y por qué? Es que me calma el dolor, me arde y me calma el dolor. ¿Qué está pasando con ese paciente? La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica está irritada, inflamada, ¿no? Eso es lo que le está generando la molestia. Si añadimos a eso la presencia de ácido, que está normalmente en el estómago, el dolor se exacerba. Entonces, cuando ellos ingieren comida, disminuye la acidez del estómago y de esa forma disminuye la irritación por la que está cursando el paciente. Para todas aquellas personas que recién se están conectando al programa Doctor TV, el día de hoy estamos hablando acerca de las dispepsias, de esas alteraciones que vamos a tener en todo nuestro sistema gastrointestinal. Ahora estamos tocando ese tema de las gastritis. Doctora Marisol Foronda, ahí en la casa dicen las mamás, este chico me hace renegar, mi úlcera se está levantando, o alguna persona dice, es que mi hijo ya está bebiendo demasiado, dice que le ha dado úlcera, doctora. En relación a esto, ¿cuáles son esos factores de riesgo, doctora, que nos pueden desencadenar una úlcera péptica, doctora, una úlcera gástrica? Bueno, las úlceras que pueden ser gástricas o duodenales, si bien tienen factores asociados como el estrés, sus principales causas son medicamentosas y el Helicobacter pylori. Sobre todo en nuestro medio. En nuestro medio, al ser un país de tercer mundo, el 90% de la población está contaminada con Helicobacter pylori. Entonces, en una úlcera gástrica, lo primero a pensar en realidad no es que le han hecho renegar, ¿no? O el alimento. El alimento está aumentando el dolor o aumentando la molestia, pero no es el causal. El causal, con mayor probabilidad, puede ser el Helicobacter pylori, sobre todo si se localiza la úlcera a nivel duodenal. ¿Ya? Y la segunda causa, que también es muy importante mencionar en nuestro medio, es la ingesta de medicamentos. Si nosotros ingerimos, por ejemplo, antiinflamatorios, aspirina,
tiene que ver el médico si el paciente cumple criterios para asociar un protector que sería un inhibidor de bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo. Doctora, y nosotros tenemos ese mal hábito a veces de ir y automedicarnos, ¿verdad? Como usted dice, de la ingesta de medicamentos, doctora, con los medicamentos, con los analgésicos. ¿Es así, verdad, doctora? Exactamente. Entonces, cuando tenemos una úlcera gástrica o duodenal, pues pensar que esas pueden ser las causas. ¿Por qué? Porque el tratamiento, más allá del tratamiento agudo, si está sangrando, del sangrado, es tratar la causa para que esto no recidive, ¿no? Si la causa ha sido que yo he ingerido aspirina de forma indiscriminada, sin una prescripción adecuada, entonces pues ya no la ingeriré y acudiré al médico para ver si estaba bien indicada la aspirina o requiero otro analgésico para mis molestias. Si la causa es un Helicobacter pylori, siempre se debe tratar el Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori es causa de cáncer gástrico y causa de linfoma asociado a las mucosas. Por eso la importancia de, si tenemos un diagnóstico de úlcera, siempre se tiene que evaluar la causa y tratar la causa. ¿Qué pasa con el aspecto de las bebidas alcohólicas? Porque también tenemos gastritis posalcohólica, entonces, ¿cómo se puede dar esto? Esto es mucho más agudo, lógicamente está en relación con el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa con estos pacientes, doctor? El alcohol es un tóxico directo para la mucosa gástrica, o sea, altera la estructura, la permeabilidad de la mucosa, y al destruir las capas de cubierta de moco, las capas celulares que se encuentran en la mucosa, genera erosiones. Estas erosiones son las que son asociadas al ácido que llega al estómago, son los que nos generan esa molestia o les generan esa molestia a los pacientes que ingieren alcohol. El tratamiento en realidad es retirar el factor que está causando el daño, ¿no? Si son pacientes con una ingesta consuetudinaria de alcohol, pues ya no tienen que ingerir alcohol. Doctora, en el caso, por ejemplo, de alguien que nos está viendo en la casa y está pensando, parece que yo tengo esa úlcera gástrica, me duele aquí en el centro, ¿qué puedo hacer, doctora, yo en la casa si tengo úlcera gástrica, sospecho de úlcera gástrica? ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Qué alimentos se puede consumir? ¿Qué alimentos no se puede consumir, doctora, en la casa, la úlcera? Bueno, primero, nuevamente, insisto, si un paciente tiene síntomas, siempre tienen que acudir a consulta. Es muy importante, porque puede parecer un síntoma muy simple, pero puede ser el causal de algo más grave, ¿no? Entonces, primero, ir a la consulta y tratar la causa. Como complementario, el tratamiento dietético, pues es el alimento que no sea muy condimentado, muy picante, muy caliente, muy abundante, algo que estamos mal acostumbrados en el medio, ¿no? Esas cosas son factores que hacen que haya distensión abdominal. O sea, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Si yo ingiero un alimento caliente, condimentado y abundante, existe una distensión abdominal. Esa distensión hace que se produzca más ácido. Y si existe más ácido en el estómago sobre una mucosa ya irritada, va a existir mayor irritación y mayor dolor. Entonces, si bien el alimento influye en que el dolor sea permanente y continuo, también se debe evaluar cuál es la causa primaria y tratar esa causa. ¿Qué pasa con el ámbito de lo que se refiere a lo que usted mencionaba a un inicio, doctora? Ya cuando comenzamos a pues, tener vómitos, pero mucho más oscuros o con sangre, o qué pasa si vamos ya directamente a hacer caquita, digamos así en términos comunes, y comenzamos a hacer unas heces, ya sea con restos de sangre o sea una caquita mucho más oscura. ¿Qué está pasando con el organismo en estos dos casos? Sí, eso conocemos nosotros como melena. La melena son heces fecales de coloración negra, negruzca. Es un síntoma, bueno, es un signo en realidad de una úlcera, una hemorragia digestiva. ¿Ya? Es un signo de una hemorragia digestiva, quiere decir que está sangrando el tubo digestivo. Este sangrado puede provenir de una gastritis aguda, que tiene que ser muy extensa en el estómago para que sea visible en heces fecales, o de una úlcera gástrica, úlcera duodenal que está sangrando. También puede sangrar alguna parte del intestino delgado. Entonces es un sangrado del tubo digestivo. Eso es una melena, o lo mismo que sería la eliminación de heces negruzcas. ¿Cuál es el problema acá? Que es una urgencia acudir en ese mismo instante al médico,
¿Por qué? Porque si esta úlcera está sangrando, el paciente está perdiendo sangre. Entonces, si es muy abundante, en cuestión de horas va a ser un shock hipovolémico. El volumen de sangre va a disminuir y va a empezar a presentar falla orgánica, ¿no? Y si es algo crónico, que también he visto pacientes en consulta que me dicen, estoy sangrando negro hace ya 2 semanas, ¿no? Es de a poco que están eliminando, no es abundante el sangrado, pero ¿cuál es el problema? Les están causando una anemia ferropénica porque igual están perdiendo sangre. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Tienen que hacerse una endoscopía digestiva para cerrar este sangrado. Por eso es importante, en cuanto veamos que tenemos heces negras como alquitrán, sobre todo si estas son líquidas y abundantes, que vienen cada media hora, cada hora, tienen que acudir de forma urgente al médico. ¿Y qué pasa cuando tenemos el vómito que hemos dicho, ¿no es cierto? El vómito que puede estar mezclado con alimentos y con sangre, ya es un sangrado mucho más, se puede decir, superior. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese momento? Que es también una urgencia. Es una urgencia, eso se conoce como hematemesis, que es un vómito café con un olor muy fétido. Es igual un signo de sangrado de tubo digestivo, usualmente cuando el sangrado se encuentra en el estómago y tiene la misma repercusión que una melena. Quiere decir que el tubo digestivo está sangrando y es una urgencia médica. En relación, doctora, ya habíamos hablado entonces acerca de la úlcera gástrica, incluida dentro de las dispepsias. Usted también ha mencionado, doctora, acerca de esa pirosis, ese ardor que se siente en el esófago. Y uno cuando está en la mañana se levanta y dice, ay, me arde la garganta, o siempre así lo siente como ácida. Doctora, ¿cuáles son esas causas de ese ardor, de esa pirosis que nosotros sentimos en la garganta, doctor? Esto es muy importante, diferenciar lo que es la gastritis, la úlcera gástrica, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esa pirosis es el síntoma cardinal del reflujo gastroesofágico. Quiere decir que el ácido que no debería pasar al esófago está pasando al esófago. Eso es la pirosis, ¿no? Es un reflujo gastroesofágico. O sea que el estómago tendría que mandar, pero está devolviendo entonces, doctora, ¿a eso se refiere? Sí, el ácido no tendría por qué subir, pero sube. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el esfínter esofágico inferior. Ahí, ¿qué es lo que nosotros podemos recomendar? Aparte de que sí o sí tiene que ir al médico, ¿qué le recomendamos ahí? ¿Hay que hacer algún, tal vez, estudio, dietas aparte del estudio? Exacto. En el contexto del reflujo gastroesofágico es un poco diferente en relación a los anteriores, ya que el tratamiento primario del reflujo gastroesofágico es la dieta, son los hábitos. ¿Por qué? Porque hay alimentos que están directamente relacionados con relajar ese esfínter. O sea, ¿qué es lo normal? Yo ingiero un alimento, pasa por mi esófago, hay ondas propulsivas que mandan hacia el estómago y se cierra el esfínter esofágico inferior, ¿no? Eso es lo normal. Pero ya sea por una alteración motora o porque yo ingiero café, chocolate, alimentos grasos, este esfínter se relaja. No debería relajarse, debería estar cerrado, entonces se relaja. Y al relajarse, ese ácido vuelve a subir y quema la mucosa del esófago. Entonces es muy importante la dieta en el reflujo gastroesofágico. No tenemos que consumir alimentos muy condimentados, alimentos grasos, chocolate, el café, el tabaco. El tabaco es una de las principales causas de por qué un paciente no puede pasar este episodio de reflujo gastroesofágico. También lo mismo, consumir muy abundante de golpe o muy caliente son factores. Otro de los factores es la posición de la cama, ¿no? Si tenemos reflujo gastroesofágico, se tiene que elevar un poquito la cabecera a unos 30 grados mientras uno duerme para que no exista ese reflujo y evitar acostarse después de ingerir alimentos unas 2 horas más, por lo menos. Y ya saben entonces la recomendación que nos está dando la doctora Marisol Foronda es, si tienes ardor en la garganta, alimentación blanda nos está mencionando, y sentarnos recostarnos semisentados en caso de reflujo gastroesofágico. Sí. Estamos aprendiendo con la bastante, doctora, doctor, ¿no? Estamos aprendiendo. Esperemos que usted también esté aprendiendo juntamente con nosotros. Está habilitada la línea telefónica para que ustedes puedan mandar sus mensajes al 624-05321. Luego de estar unas preguntitas más con el doctor Quispe, vamos a ir a leer los mensajitos. Doctor Quispe, quería decir algo. Doctor, me informan que está lloviéndole los mensajes a la doctora Marisol Foronda. Vamos a ir respondiendo uno por uno. Yo creo que vamos con el primer mensaje. Sí, sí. Doctora Marisol Foronda,
ya entrando en esto de lo que es, hemos hablado ya de la úlcera gástrica, hemos hablado acerca de esa espirosis, nos ha hablado usted cómo tenemos que cuidarnos. ¿Ha tocado usted este tema, doctora, que involucra en el tema de las dispepsias del cáncer gástrico? A veces la gente está en la casa, se ha muerto, ha fallecido, dice que cáncer en el estómago tenía. ¿Cómo yo me doy cuenta, doctora, de eso? ¿Existe algún factor de riesgo para que alguien tenga el cáncer gástrico, doctora? ¿O cómo yo me puedo dar cuenta? El factor de riesgo que sí es tratable del cáncer gástrico, o sea, que sí se puede prevenir, es la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se ha relacionado directamente con el cáncer gástrico y con otro tipo de cáncer que es el linfoma MALT, que es un linfoma asociado a la mucosa. Y es así que erradicando, o sea, cuando un paciente ya tiene linfoma MALT, el tratamiento en primera línea es la erradicación del Helicobacter pylori. E incluso si no está presente la bacteria y tenemos diagnóstico de MALT, se tiene que hacer el tratamiento erradicador para Helicobacter pylori. Y una vez que tenemos eso, ¿el paciente puede ir mejorando? ¿Cuál es el pronóstico del paciente? Sí, en un 80% de los casos de linfoma MALT, que es en primeras etapas, que se haga el tratamiento erradicador, existe una buena respuesta. Bueno, bien. estamos, sí. Vamos a los mensajes, doctor. Vamos a los mensajes, vamos a ver, que es el Leito, ya están ahí. 624-05-321. Vamos con el primer mensaje. Ahí dice, buenas tardes. Muy interesante el tema. ¿Qué hacer si una embarazada de 21 semanas con gastritis crónica, ya que por las noches tiene distensión abdominal y no puede eliminar gases? ¿Y cuál le produce mucha molestia? Doctora, dice que es una señora embarazada, su estómago está hinchándose. ¿Qué le puede responder, doctora? El embarazo tiene otro mecanismo fisiológico, ¿no? Y fisiopatológico. Lo que pasa con el embarazo es que existe una acomodación del tubo digestivo porque el vientre está expandiéndose, ¿no? Entonces cambia la posición de los intestinos, asciende un poco el estómago y esto predispone al reflujo gastroesofágico en el caso de ellas. Además que la progesterona que producen las mamás predispone a la distensión del músculo, a la relajación del músculo liso, que es parte del tubo digestivo. En el caso de las mamás, hasta la 12ª semana de gestación, no están recomendados muchos medicamentos que sí podríamos usarlo en otro tipo de población. Lo que sí se puede utilizar y que no exista un riesgo con el neonato es, en el caso del reflujo, proquinéticos como la metoclopramida y antiácidos de acción local como el magaldrato o el hidróxido de aluminio y magnesio. En ese caso sí se puede utilizar eso. ¿A partir de qué semana? ¿Perdón? ¿A partir de qué semana se puede utilizar esto? No, esto se puede utilizar durante todo el embarazo y el mayor riesgo de uso de cualquier medicamento es hasta la semana 12. Sí, efectivamente. A partir de la semana 12, pues ya tenemos un poco más de libertad de utilizar otros medicamentos. También se le puede recomendar alimentos, yo tengo algún pacientito, hay alimentos como la zanahoria, por ejemplo, que van muy bien con las pacientes embarazadas. En el caso de remedios naturales que se pueden utilizar, está sábila. El jugo de sábila es muy bueno para síntomas de gastritis, zanahoria, manzanilla, que también es un buen antiinflamatorio. Esos sí se pueden usar y no existe ningún riesgo con el neonato. Vamos a otra preguntita, a ver, están las preguntas. Leito, vamos a las preguntas. A ver, dice, buenas noches, al tener gastritis, ¿uno puede perder el apetito? Gracias. Sí, también, o sea, van por los dos lados, ¿no? En realidad eso sería un síntoma de dispepsia, que es la molestia abdominal postprandial, esa sensación de estoy lleno con menor alimento del que solía comer, y no es solo ese momento después de ingerir los alimentos, horas después de haber ingerido el alimento, sienten esa sensación de que están llenos, de que han comido ya y no necesitan más. Eso es un síntoma de dispepsia. Es un síntoma de plenitud, entonces, ¿no, doctora? Entonces Plenitud. uno siente que ya está lleno, ¿verdad? Exacto, ya es un signo de alarma que algo no está bien en el tubo digestivo. Bien, las respuestas muy científicas y a la vez muy sencillas que nos está dando la doctora Marisol Foronda, médico internista, que nos está hablando el día de hoy acerca de las dispepsias. Vamos a otra pregunta, a la línea del WhatsApp 624-05321. Dice, buenas tardes, felicitar a la doctora por su explicación. Mi pregunta es, ¿qué medicamentos podemos tomar para la dispepsia? Gracias por la aclaración, doctora. ¿Qué medicamentos uno puede consumir, dice, para una dispepsia, doctor? Si el diagnóstico es de una dispepsia funcional, o sea, si el médico ya ha descartado que no hay una causa orgánica que tratar
El tratamiento en primera línea son los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, esos son los medicamentos que usamos en primera línea. Pero también existen pacientes que no responden. Entonces, en segunda línea utilizamos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Y se puede, aunque no existe mucha evidencia, procinéticos como la domperidona o la metoclopramida también se pueden utilizar. Pero eso es en el caso de una dispepsia funcional, ojo, eso es en el caso de que su médico ya ha descartado una causa orgánica, porque si tiene una causa orgánica, el tratamiento tiene que ser dirigido a la causa. Ejemplo, la dispepsia se está produciendo porque yo tengo una úlcera gástrica, entonces tenemos que hacer una endoscopía, toma de biopsia y evaluar si es Helicobacter pylori el causal, hay que tratar el Helicobacter. No va a servir de nada que ingieran omeprazol 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No mejoran, ¿por qué? Porque no se trata de la causa. Por eso es importante saber si es orgánico o es funcional. Ahí están las respuestas de la doctora. Vamos a otro mensajito, Leito, a ver, para ir. Queremos que la gente esté con mayores respuestas a todo lo que nos va preguntando. Buenas tardes, dice, la bacteria del Helicobacter pylori es difícil de erradicar. Actualmente, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para lograr su erradicación? ¿Y puede ser la causa principal de la pérdida de peso? Gracias. Sí, cualquier síntoma gastrointestinal es causa de pérdida de peso, porque nuevamente les causa una sensación de que están llenos y de que no entra más comida, ¿no? Entonces comen menos y por eso van perdiendo peso. El Helicobacter pylori no es difícil de erradicar, existen bastantes líneas de tratamiento, de hecho se ha actualizado hace unos años el tratamiento erradicador, utilizamos inhibidor de bomba de protones, antes usaban omeprazol, hoy se sabe que el mejor de todos es el esomeprazol, claritromicina, amoxicilina y metronidazol es la primera línea de tratamiento, el tratamiento puede ir desde los 10 a los 14 días, la erradicación sube más del 90% si nosotros utilizáramos esta combinación durante 14 días. La segunda línea de tratamiento es inhibidor de bomba de protones, omeprazol o esomeprazol, levofloxacino, amoxicilina y bismuto coloidal. Ahí está. Doctora, otra pregunta. Perdón, sí. ¿Qué puedo hacer yo, doctora? Factores preventivos, en el caso, por ejemplo, de una úlcera gástrica, de una pirosis. ¿Qué factores, qué recomienda usted, doctora, de manera preventiva? A ver, si es una pirosis, entonces asumimos que es un reflujo gastroesofágico. Preventivamente, la dieta es muy importante. Tratar de evitar estos alimentos que generan relajación del esfínter, no recostarse 2 horas después, por lo menos 2 horas después de haber ingerido alimentos, elevar un poquito la cabecera de la cama, eso es en el caso de la pirosis, pensando en un reflujo gastroesofágico. Ahora, pensando en las otras causas, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, nuevamente el 90% de nuestra población es portadora de Helicobacter pylori. ¿Y esto es por qué? Por la contaminación del agua, por el consumo de alimentos contaminados, porque ¿cómo se transmite el Helicobacter? Por vía fecal oral. O sea, tiene que estar contaminado el agua o el alimento con heces fecales de alguien que tiene Helicobacter. Entonces, no consumir agua cruda, ¿no? Hacer hervir el agua, por ejemplo, o no consumir en la calle. Tener alimentos bien limpios, ponerle un poco de DG6 al alimento para evitar contraer el Helicobacter pylori. De ahí también viene esa recomendación, doctora, ¿no? De lavarse las manos frecuentemente también. El lavado de manos, sí, antes de ingerir los alimentos. Bien, ahí está ya otro jalón de orejas para todos aquellos que nos gusta cenar en las noches, de comer nuestro ahogadito. Entonces ahí nos están mencionando que mucho tiene que ver la dieta. Doctor, no, pero se tiene que cenar, pero hay que cenar a las horas, ¿no es cierto? Podemos cenar a las 7 de la noche, 8 de la noche, y de ahí las 2 horas que dice la doctora para que hagamos la digestión. Vamos a otra preguntita, Leito, por favor. Doctora, buenas tardes. Dice, ¿cuál es el costo del tratamiento para el cierre de las úlceras gástricas, por favor? Bueno, no, es que en costos es el tratamiento dependiendo del tratamiento y depende del fármaco que vamos a utilizar. Claro, depende mucho de la causa, ¿no? Vamos a poner que es una úlcera sangrante. Entonces, inmediatamente tiene que hacerse una endoscopía y es el costo de la endoscopía. Durante la endoscopía, el gastroenterólogo va a hacer un tratamiento invasivo, ya sea colocación de clip
o cierre de la úlcera con adrenalina, entonces pues, ahí sube otro costo. Paralelamente se le colocan medicamentos como IVPs o omeprazol, pero en vena. Entonces el costo varía mucho de la gravedad del cuadro, del momento en el que están acudiendo a la consulta. En el caso, por ejemplo, doctora, de esta endoscopía, hay mucha gente ahí en la casa que alguien dice, tienen que hacerle endoscopía. Doctora, ¿esta endoscopía, este estudio, duele, no duele? ¿Cómo se hace, doctora, esta endoscopía? Usualmente lo hacen bajo sedación, con anestesia, no es que entra directamente. En términos que me entiende la población, es una cámara que entra por la boca, ¿ya? Por la boca, el esófago, hasta el estómago y parte del duodeno. Entonces, lo que más se quejan los pacientes en sí es en la molestia del ingreso del aparato, pero dolor no les causa dolor. Y cuando es una colonoscopía ya es también diferente el actor. Sí, no, en este caso se hace sedación también para la colonoscopía. Entonces ahí estamos con la doctora Foronda para resolver sus problemas. Llame, pregunte, estamos con la médico internista en este tema que es las dispepsias. Tenemos otra pregunta, doctor Quispe, para usted. A ver, ahí dice la pregunta, dice, buenas tardes, doctora. Cuando como se me hincha mi estómago, ¿será que tengo gastritis? Dice doctora, se le está hinchando el estómago, dice doctor. Claro, entonces esto es una molestia abdominal postprandial, ¿no? Es un síntoma de dispepsia. ¿Puede ser gastritis? Sí, pero también pueden ser otras cosas, ¿no? Puede ser gastritis, pues una úlcera gástrica, puede ser un reflujo alcalino. O sea, ya tienes un problema a nivel de la mucosa gástrica, sí. La causa se va a evaluar con una endoscopía si es que tienes criterio de realizar una endoscopía. Ahora, si no hay, voy a poner un ejemplo. Tengo 30 años, tengo estos síntomas de dispepsia, no tengo ningún síntoma de alarma, no hay pérdida de peso, no hay compromiso del estado general, no hay vómitos persistentes, solo tengo dispepsia. En este caso, la estrategia es de dar tratamiento sin hacer ningún estudio complementario. O sea, si cumplo con estos criterios, no es necesario mandarlos a endoscopía. En este caso se hace un tratamiento, unos 2 meses utilizamos inhibidor de bomba de protones, por ejemplo el omeprazol, y reevaluamos. Además de hacer hábitos dietéticos, ¿no? Y vamos reevaluando al retirar el medicamento cómo va el paciente. Vamos a otra preguntita, Leito, ¿dónde está? A ver, vamos a las preguntas para que vayamos teniendo más actuación de nuestra médico acá el día de hoy. Buenas tardes, dice doctora, mencionó el dolor derecho al costado del abdomen, es lo que se presentó a mi hijo y no sé a qué se debe, doctora. A partir de ahí, ¿qué recomendaciones en alimentación o qué cosas usted más nos sugiere? Gracias, buenas tardes. Nos ha mandado ahí seguramente una ecografía, pero no sé si la podemos ver bien. No, la verdad no. Ya, hemos hablado de la diferencia entre un dolor de tipo gástrico y un dolor por ya sea una inflamación de la vesícula biliar, que es una colecistitis, o la presencia de piedras en la vesícula, que es una colelitiasis. Si existe esto, el dolor típico es de un retorcijón, sienten como que les doblaran, ¿ya? Y el dolor es debajo de la región costal derecha, es un dolor de tipo retorcijón y que característicamente se presenta tras la ingesta de alimentos, sobre todo alimentos grasos. Si el paciente presenta esto, es muy probable, no es un diagnóstico absoluto, pero es muy probable que tenga una colelitiasis. Es decir, piedras en su vesícula biliar. Las piedras en la vesícula biliar no tienen un tratamiento médico en la mayoría de los casos. El criterio para tratar una piedra en vesícula biliar de forma médica es una cosa muy rara porque tendría que ser una única piedra de menos de 1 milímetro. Y no sucede eso, la mayoría de las personas que tienen piedras en su vesícula son varias y el tratamiento siempre es quirúrgico. ¿Por qué? Porque que su vesícula esté generando esto, quiere decir que su vesícula no está funcionando de forma adecuada, no es funcional y va a traer molestias cada vez que ingieran alimentos a corto plazo. A largo plazo es un factor de riesgo para cáncer de vesícula biliar. No es un causal absoluto, pero también es un factor de riesgo. Entonces no es algo que se pueda tratar con dieta o con medicamentos. Se tiene que hacer, si el paciente tiene este tipo de dolor, una ecografía
hepatobiliopancreática y si se identificara las piedras en la vesícula, la consulta con cirugía. Vamos a otra preguntita, doctor Quispe, para que vayamos. Tenemos muchas preguntas que han llegado acá al canal. Muchas gracias a todos ustedes. Ahí la pregunta dice, buenas tardes, doctora. ¿Qué medicamentos podemos tomar para la gastritis? Cuando tomo bebidas alcohólicas me arde el estómago. ¿Por qué será, doctora? El esófago, perdón. Cuando tomo bebidas alcohólicas me arde el esófago. Doctora, ¿qué medicamentos nos están mencionando? Y cuando toma, dice, bebidas alcohólicas le está ardiendo lo que es la garganta, el esófago. Ese síntoma sí es un síntoma de alarma, porque el dolor, una cosa es la pirosis, que es el ardor retroesternal, pero el dolor a nivel retroesternal puede estarnos hablando de una úlcera a nivel del esófago. Puede haber una úlcera o múltiples úlceras a nivel esofágico. Entonces, eso sí ya es algo que tenemos que evaluar con una endoscopia y toma de biopsia para descartar que no sea algo de mayor gravedad. Vamos a poner un paciente con reflujo gastroesofágico puede generar daño de la mucosa del esófago. De hecho, la genera, pero puede ser esta tal que se hacen úlceras a nivel del esófago. El daño continuo de la mucosa esofágica nos lleva a un cambio de la estructura celular de esta mucosa. Pasa de ser de un tipo de epitelio a otro, y este puede pasar a otro que es premaligno. Entonces, que exista dolor ya es un síntoma que te está ya diciendo a tu cuerpo, tienes que acudir al médico y hacer una endoscopía. Respecto a los medicamentos que ya habíamos hablado anteriormente, sí se utiliza para tratamiento de gastritis inhibidores de bomba de protones. Ya, si la gastritis no está relacionada con Helicobacter pylori, vamos a poner, y está relacionada con la ingesta de antiinflamatorios, se retira, siempre y cuando se pueda, se retira el medicamento que ha causado el dolor y se suele dar inhibidor de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, por 4 semanas en el caso de las gástricas y por 8 en el caso de las duodenales. Tenemos otra preguntita. A ver, Leito, vamos a la última pregunta, las 2 últimas preguntas del día de hoy. Vamos a la pregunta, doctor Quispe. Dice, doctor, buenas tardes. Mi mami por el tratamiento toma casi 6 pastillas por día y todo el tiempo dice que siente la garganta inflamada. ¿Qué debe hacer? Dice, doctora. Bueno, puede ser que esté cursando con regurgitación. Es posible que mientras duerme el ácido suba hasta su faringe, ya del esófago pase a la faringe mientras duerme en realidad y le esté causando esa irritación. Esos son síntomas atípicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, el síntoma típico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pirosis, ¿no? Pero entre los atípicos están la tos crónica, el asma, la erosión dental y la laringitis, perdón. Esos son síntomas atípicos, quiere decir que el ácido está pasando desde el esófago hacia la vía respiratoria y está generando irritación. Vamos a la última preguntita para concluir con ese tema. Leito, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Dice, buenas tardes, doctora, y desearle éxitos en su nuevo año. Mi consulta es la siguiente. Me operaron de la vesícula, pero de vez en cuando siento ardor y dolor abdominal. ¿La gastritis se puede tratar con probióticos? Respecto a los probióticos, está en estudio, precisamente, ¿no? Lo de la dispepsia y los probióticos es algo que está en estudio, no hay evidencia todavía. Respecto a los síntomas que menciona el paciente, muy típico de una gastritis alcalina, que habíamos dicho que son personas que ya no tienen su bolsa biliar porque han sido colecistectomizados y el ácido biliar pasa al estómago. Entonces genera una irritación de la mucosa gástrica. Eso se conoce como gastritis alcalina. La gastritis alcalina no tiene un tratamiento dirigido, o sea, no hay un medicamento que le damos y esto le quita. No, son tratamientos sintomáticos. Entonces, usualmente utilizamos el sucralalfato para la gastritis alcalina y mejorar los hábitos dietéticos. Antes de despedirla, doctor Quispe, quisiera que nos pongas los datos, Leito, de La Paz. Preocupante, 811 casos. Miren, 811 casos el día de hoy. Es realmente alarmante, doctor. Realmente es alarmante. Seguramente vamos a pasar los 12,000. Y quiero decirles a los televidentes que nos están viendo, se vienen 2 semanas duras si no tomamos las previsiones, si no estamos
con menor cantidad de gente, el uso del barbijo, el alcohol en desinfección, el lavado de manos, por favor, el distanciamiento entre persona y persona. En las próximas 2 semanas podemos superar los 20.000 casos por día en Bolivia. Por favor, a cuidarse porque los casos están presentándose. El Colegio Médico ha presentado estas cartillas. Pueden entrar a la página del Colegio Médico para que ustedes puedan ver y tomar algunos recaudos en esto que es el Omicron que ya está en La Paz, en el Alto y en Bolivia. Doctor, ya vamos despidiendo el programa. Muchísimas gracias a toda la población boliviana. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Doctora, ¿dónde la podemos ubicar? La doctora, ¿dónde está el consultorio y el número de teléfono? El número de teléfono es el 791-23564, es muy facilito. Atiendo en la Fernando Huachaya entre 20 de octubre y 6 de agosto en Medical Center. En Medical Center, ¿en qué horario está, doctora? En previa coordinación quedo con los pacientes, porque con esto de COVID prefiero hacer previa coordinación para evitar que estén... ¿El número de teléfono podemos repetir? Sí, 79123-564. 79123-564. ¿Sí? Ahí está la doctora Foronda, ha estado con nosotros. Doctor Quispe, nos vamos hasta el día lunes. Esperemos este fin de semana no tengamos sorpresas con el coronavirus. Sí, doctor. Muchísimas gracias a toda la población boliviana. Nos vemos el día lunes. Si usted quiere consulta con el programa Doctor TV, escriba al número 624-05321, agende su consulta con los médicos del programa. Hasta el día lunes con más de Doctor TV.